Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de la Diáspora. Bueno, el día de hoy les voy a compartir una videoclase eh, en la cual estuve trabajando en la maestría de ciencias pedagógicas y estuve en este caso el tema que traté y que les estoy trayendo para también compartirlo con ustedes tiene que ver con la didáctica, pero la didáctica como ciencia, vista la didáctica como ciencia. Entonces les traigo esta video clase que espero que sea de su agrado. También les pido que se suscriban a mi canal para que pueda yo seguir subiendo contenido, seguir creciendo junto con ustedes y compartiendo este tipo de videos. Los dejo con la didáctica como ciencia. Bienvenidos. Entonces, fíjense cómo hemos venido, ¿verdad? Hemos venido desarrollando la didáctica, ¿no? Entonces, es interesante saber, es interesante que ustedes sepan que Comenio, JJ Rousseau, pero también saben quién, Herbert, ¿no? Herbert, que quizá alguna de ustedes, por supuesto, la deben haber estudiado en la facultad, en la universidad, ¿no? Herbert introduce la psicología como un sustento teórico de la didáctica, pensando la enseñanza desde el aprendizaje. Fíjense cómo va cambiando, ¿no? Entonces Herbert le mete la psicología. Dewey, en el florecimiento, cuando Dewey del propio positivismo, se preocupa en establecer el carácter científico de la pedagogía. Y entonces Dewey dice, no, pero espérense un momento, esta, tenemos que ir a empezar a pensar esto de la didáctica, la enseñanza, la educación. Y Dewey dice, es necesario que empecemos a estudiar la pedagogía como una ciencia, como un arte, no como un arte, no como una técnica. Tenemos que empezar a ver la educación como un proceso eh, científico. Hay que ver la pedagogía desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología didáctica. Entonces, es Herbert, fíjense, desde allá todavía estamos viendo, por eso les decía temprano, muchas de las tendencias, según Díaz Barriga, tienen que ver con el pensamiento, con los pensamientos de filósofos anteriores y que se van adaptando al contexto. Pero bueno, fíjense que Herbert fue el primero que dijo que había que darle a la educación y a la pedagogía el punto de vista eh, científico. En donde, ¿qué decía él? El maestro tiene que ser un propiciador de ambiente y de experiencias de aprendizaje. Y para eso, decía Herbert, hay maestro tiene que apoyarse en la psicología y en la sociología. ¿Lo ven? Por eso hablábamos de que la didáctica hay que estudiarla a partir de su relación con otras ciencias. Y en este caso aparece la psicología y la pedagogía y la sociología. Entonces, ya en el siglo XX, ya más contemporáneo para acá, con el desarrollo de la ciencia de la educación a través de la psicología evolutiva, la biología y la sociología, es que se permite entender que la enseñanza no puede basarse en una simple transmisión de conocimiento. O sea, yo no puedo sentarme aquí a simplemente transmitir conocimiento. Estaríamos cayendo en el pensamiento freiriano, ¿no? De la educación bancaria, ¿verdad? Eh, entonces, en el siglo XX, donde se empiezan a ver cómo se debe buscar la transmisión del conocimiento, cómo buscar la manera de transmitir el conocimiento. ¿Ve? Debe de buscar la manera de organizar cómo los métodos de apoyo para estimular a los educandos, o sea, a los estudiantes, a los discentes, a construir su propio saber. Y empiezan a darse cuenta de otras cosas. Dice, bueno, los estudiantes ya tienen que ser partícipes de la construcción de su propio conocimiento. ¿Lo están viendo? Entonces, todo este aspecto tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Todo este aspecto tiene que ver precisamente con ese hecho, ¿no? Entonces, en ese devenir de la historia, ¿verdad? En ese devenir de la historia, el siglo XX nos trajo unos grandes pensadores desde sus inicios, ¿no? Cuando empiezan a estimular a los educandos que se debe construir su propio conocimiento, entonces, construyendo la estructura cognitiva, se empieza a hablar del conocimiento, cómo construir el conocimiento. Entonces, esos planteamientos de construcción del conocimiento, bueno, ¿quiénes fueron los teóricos que lo plantearon? Ya la mayoría nos hemos estudiado en la universidad. Piaget, ¿eh? Vygotsky, con la zona de desarrollo próximo, Ausubel,
Novak, Brunner. Entonces, si estos autores en el siglo XX ampliaron el concepto de aprendizaje. Por eso estamos hablando de la didáctica que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es su objeto de estudio. Actualmente, ¿eh? No fue así en lo histórico. No fue así en lo histórico. Entonces, es necesario, del siglo XX se empiezan a proponer postulados constructivistas, ¿verdad? Donde el joven tiene que construir su propio conocimiento, pero no solamente desde lo cognitivo, sino también desde lo afectivo. Entonces se empieza a ver las emociones y los sentimientos que también se involucran dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Eh? Lo procedimental, la autonomía, sabiendo que ya se sabe que los niños son autónomos. El ser humano es autónomo, es libre, tiene su libre albedrío. Entonces, cómo buscar el trabajo colaborativo, cómo cambiar la relación de estudiante y profesor, que hay muchos aportes. Entonces, todos estos aportes se han convertido ahorita en la base de las propuestas didácticas actuales. Todos esos pensamientos que le estoy diciendo ahorita, lo que han generado es proponer las bases del estudio de la didáctica. Y volvemos a ver y regresar a Díaz Barriga. Las nuevas tendencias no son más, según Barriga, que otros enfoques contextualizados de pensamientos de antiguos filósofos. Entonces, es aquí necesario que ya nosotros entonces empecemos a ver ya, entrando ya a los puntos finales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde me fui? Ya va, me pasé. Ok, entonces fíjense, si es así, ¿cómo se van sentando las bases ya en el siglo XX para ir buscando cuáles son las propuestas didácticas actuales? Entonces es necesario que entremos al campo de la didáctica y empezar a estudiar las corrientes didácticas actuales. ¿Cuáles son las corrientes? ¿Qué les decía yo? Pandemia, didáctica. Didáctica, pandemia. El acto educativo, pandemia. Entonces, las tendencias, ¿hacia dónde va? Entonces, fíjense, en el campo de la didáctica hay unas corrientes actuales y es la que queremos ver, las aproximaciones, ¿no? Entonces, la forma como se conceptualiza ahora el proceso de enseñanza-aprendizaje influye directamente en la práctica docente, ¿ve? En el ethos docente. Como se conceptualiza la enseñanza-aprendizaje, de esa manera afecta, o sea, involucra directamente en nuestra práctica docente, incluyendo la planeación, el tipo de estrategia de enseñanza, la forma de evaluación, que es el último capítulo que vamos a ver en esta materia. Entonces, una de las razones por las que es importante que el profesor en formación conozca diferentes posturas didácticas y analice sus características, ventajas y desventajas. Nosotros los maestros estamos en constante proceso de formación. Siempre estamos, por eso los maestros no podemos perder de vista la formación continua, tenemos que estar en constante formación. Entonces, hay un libro que se llama el libro Fundamentación en Didáctica de Pérez Morano, ¿verdad? En el cual presenta las características de 3 posturas didácticas diferentes. Y a continuación, por supuesto, a modo de ejemplo, le voy a colocar una tabla comparativa de algunas corrientes. ¿Oye? Esto es para que lo tengan en cuenta y después lo puedan abordar en su estudio, ustedes su autoestudio, ¿no? Sin embargo, bueno, le voy a presentar una tabla comparativa de las corrientes que, algunas, no todas, ¿no? No van a decir, profesor, te faltó esto, ¿no? Algunas. Esto le va a permitir a ustedes tener un panorama general de la lectura sobre este tema que estamos estudiando. Entonces, fíjense, vámonos con lo que dice Pérez Morano, ¿no? Y lo cita Panza. Entonces dice así, miren, existe lo que llama la didáctica tradicional, la tecnología educativa y la didáctica crítica. ¿Eh? Por eso yo les hice llegar el artículo científico que les entregué. Entonces, fíjense, ahí les dejo las láminas, no las estudiamos todas completas, pero se las dejo como parte de material para que ustedes lo analicen, lo estudien y lo digieran, ¿no? Entonces, fíjense, existe pues, según nos plantea nuestro amigo
Pérez y Marano, o sea, Panza 2006 nos plantea lo que dice Pérez y Marano. Entonces, veamos esta tabla, fíjense. Hay una didáctica tradicional, hay una tecnología educativa y hay una didáctica crítica. Y que eso tiene que ver con esa influyen en la enseñanza-aprendizaje, en los objetivos de aprendizaje y en el contenido. Entonces, desde este punto de vista, la didáctica tradicional, la enseñanza se concibe como transmisión y aprendizaje como recepción de información. Para la didáctica tradicional, el discente es un banco que recibe y recibe y recibe información. ¿Ok? Para la tecnología educativa, la didáctica tecnológica educativa, la enseñanza implica el control de la situación en la que ocurre el aprendizaje. Y esto se concibe como el conjunto de cambios y o modificaciones de la conducta, ¿ven? De la conducta que se operan en el sujeto como resultado de acciones determinadas. Entonces yo veo la conducta. ¿Cómo puedo cambiar yo la educación? Entonces para eso aparece la tecnología educativa, que tiene que ver con el cambio de conducta a partir de acciones predeterminadas, ¿no? Viendo la tecnología educativa. Y la didáctica crítica, que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, que dice, la enseñanza y el aprendizaje son indisolubles. O sea, el aprendizaje es un proceso. El aprendizaje dice que es un proceso. El aprendizaje no es un resultado. Entonces, ¿cómo sé yo que el estudiante sabe o adquirió conocimiento? Eso no es, eso no lo ve como un resultado. Es un proceso largo de aprendizaje. Desde que el niño está en formación, ya hay nuevas teorías que dicen que ya el niño desde que está en la barriguita de la mamá está aprendiendo, está generando conocimiento. Por eso que nosotros vemos ahorita los niños de 2 años, ya cuando le das un teléfono y todavía no saben caminar, ni apenas están gateando, ya le das un teléfono y los manipula. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya se demostró científicamente que los niños escuchan y aprenden dentro, mientras están en el vientre materno. Y por supuesto, cada una de ellas tiene sus objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, los objetivos no, para la didáctica tradicional, los objetivos no tienen importancia. ¿Por qué? Porque se plantean las metas, todo lo dirige el profesor o todo lo dirige la institución. Son las que plantean los objetivos. En cambio, la tecnología educativa, los objetivos son una descripción clara y precisa de las conductas que se espera que el estudiante obtenga. ¿De? ¿Qué quiero yo a partir de acciones para que el estudiante logre los objetivos? Eso se ve desde la tecnología educativa. Y desde la didáctica crítica, pues, los objetivos deben expresar claramente los aprendizajes importantes que se pretenden alcanzar. Por eso en nuestras situaciones didácticas siempre decimos qué es el aprendizaje significativo. ¿Sí lo ven, hija mía? Entonces, yo le estoy allí, ¿verdad? Presentando estos cuadros que nos facilitó el libro de Panza, ¿no? Para que a partir de estos cuadros ustedes vayan viendo cómo entonces en este libro del 2006 se fundamenta la didáctica. Entonces, también habla entonces, según este autor, hablamos de didáctica tradicional, de tecnología educativa y de didáctica crítica. Son lo que estamos hablando aquí, son exactamente hacia dónde están yéndose las corrientes didácticas actuales. Las corrientes didácticas actuales. Acuérdense que tienen una pregunta ahí en el aire, ¿no? Entonces, les dejo este cuadro para que lo analicen y vayan pensando cómo estas tres didácticas, según este autor, están ahí en boga. La didáctica tradicional, la tecnología educativa y la didáctica crítica. Y ustedes ven cuál de estas, en dónde se insertan ustedes en esta forma de pensar. Entonces, fíjense, les dejo los cuadros para que los analicen. Entonces, ¿cuáles son las corrientes didácticas actuales? Una aproximación. Entonces, fíjense, para mostrar y comprender las corrientes didácticas, ¿verdad? Hay otro cuadro que nosotros generamos. Entonces, estamos hablando de, eh, aquí les mostré de las corrientes, ¿no? Las corrientes. Pero ahora, ¿cuáles son esas corrientes actuales? ¿Cuáles son las aproximaciones? Entonces, para mostrar esta corriente,
Vamos a ver algunos de los actores. ¿Cuáles son los actores que están involucrados? La nueva corriente tiene que hablar de que en el conocimiento hay que involucrar a los principales. ¿Y quiénes son los principales? Los alumnos y los docentes. Aunque por ahí hay un autor nuevo, McKintry, que también dice que hay que eh, eh, verlo también desde el punto de vista de las comunidades. Pero ya ese es otro estudio, ya ese es el comunitarismo, no lo vamos a tocar ahorita aquí. Pero los invito a que lo lean, ¿no? McKintry. Entonces, hay otra lámina que también les traigo para su estudio, que las queremos, se las presento, para que ustedes la terminen de analizar y vayan formando su ethos docente. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las corrientes y las características desde el punto de vista del docente y desde el punto de vista del alumno? Entonces, ahí está la escuela tradicional. Hay una que llama las escuelas nuevas, que ya no están nuevas, la didáctica tecnológica y la escuela crítica. Entonces, en la escuela tradicional, el docente es la máxima autoridad en el salón. En la escuela nueva se generan condiciones propicias para el trabajo que permiten al alumno, bueno, que el alumno pueda desarrollar tanto sus capacidades creativas como académicas desde la escuela nueva. Desde la escuela nueva también se piensa el docente como de punto de vista de la didáctica nueva, que el docente crea una selección de materiales en los programas de enseñanza, selecciona los materiales que se utilizarán en las tareas. Y en la escuela crítica, el docente debe seleccionar los diversos temas de aprendizaje, aunque el cuestionamiento podría tener en algún tipo de contradicción. Entonces, fíjense, alumno, es bueno que ustedes estudien los alumnos. Desde el punto de vista tradicional, el alumno no es más que un ser que está sentado ahí recibiendo información. Desde el punto de vista de la escuela nueva, el alumno es uno de los protagonistas de la clase. Desde el punto de vista de la didáctica, dice que el alumno genera aprendizaje de acuerdo a sus tiempos. O sea, hay diversos tipos de aprendizaje y el aprendizaje del estudiante, del alumno, el conocimiento lo va generando dependiendo a su ritmo y a su tiempo. Y la escuela crítica dice que el alumno tiene como obstáculo la afectación hacia el docente. O sea, la escuela crítica dice que debe buscarse un desarrollo, una relación entre el docente y el alumno. ¿Lo ven? Entonces, yo los invito a que estudien esta tabla para que vayan formando hacia dónde vamos. Entonces, cuáles son las características de estas nuevas corrientes y cómo surgieron. Entonces, fíjense, la escuela tradicional viene de allá, del siglo XV, XVI, ¿no? La escuela nueva, ¿verdad? La escuela nueva aparece a partir del siglo XX. A mediados del siglo XX viene la didáctica tecnológica. Y acuérdense que a mediados del siglo XX también comienza a hablarse de la corriente filosófica tenemos el modernismo, del posmodernismo, que es a mitad del siglo XX, y la escuela crítica que también comienza su siglo XX. Aunque en el XXI, estamos hablando ahorita, se habla de la escuela comunitaria, el comunitarismo. No está allí porque apenas está incipiente, ¿no? Pero sí les vuelvo que lean a McKintry o como uno de los autores de la escuela comunitaria y comunitarista. Y ya viendo hacia el final, como un repaso de esta clase hoy, de este tema, quería decirles que, bueno, desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde otra perspectiva, y ya concluyendo, para que no quiero transformar su pensamiento, sino simplemente estoy compartiendo cuáles son lo que está ahorita en el state of the art, en el estado del arte respecto a la educación y la didáctica. Dice que hay otra perspectiva que dice que la didáctica, por supuesto, entonces, es la ciencia del aprendizaje y la enseñanza. La didáctica es la ciencia del aprendizaje y la enseñanza. Intervienen en ella las técnicas destinadas a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos para asegurar la eficacia. Muy parecido a lo que ustedes plantean con el hecho de la excepción de que ya la didáctica se le está viendo no como técnica, sino como una ciencia. Y con esto del nuevo paradigma, con el paradigma emergente del paradigma cualitativo, de las investigaciones cualitativas, pues ha tomado mayor énfasis la didáctica. Y ustedes lo van a demostrar cuando al final de su maestría tendrán que realizar un pequeño trabajo en el cual van a tener que, a partir de un tema, ¿verdad? Generar ciencia.
¿verdad? Generar ciencia. Entonces, dentro de la didáctica es necesaria la combinación del hacer y el saber didáctico. Hacer, saber y hacer. Hacer y saber. Y no, la didáctica no se interesa por lo que va a ser enseñado, sino cómo va a ser enseñado. ¿Cómo voy a enseñar? Porque ya tengo los contenidos. Ahora, ¿cómo lo voy a enseñar? Didáctica, pandemia, pandemia, didáctica. Entonces, si traducimos del griego, didáctica, didáctico, que significa enseñanza, la didáctica, desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista etimológico, didáctica significa enseñanza. Por lo tanto, la didáctica es una teoría general de aprendizaje, una teoría general de aprendizaje. Y esa teoría está en constante construcción, en constante generación. Entonces, es una parte característica de la pedagogía que estudia las leyes del proceso general de la educación y entrenamiento en formación. ¿Ve? Entonces, ya a partir de ahora, nosotros como maestrantes, como futuras maestras en educación, ¿verdad? En pedagogía, tenemos que ver entonces que ya la didáctica es una rama de la ciencia pedagógica. Dentro de la ciencia pedagógica, la didáctica es una rama, igual que una disciplina desde la didáctica, es una rama de esa ciencia. Por lo tanto, es ciencia también, ¿ves? Porque a partir de la didáctica yo genero conocimiento, y ese conocimiento, esa forma de actuar, esa forma de ver el hecho pedagógico, generan ciencia, porque genera conocimiento. Entonces, es una rama la didáctica de la ciencia pedagógica que revela los fundamentos teóricos de la educación. ¿Cuáles son los? Y de la formación en su forma más general. Educación y formación. Entonces, la didáctica revela patrones, principios de enseñanza, tareas, el contenido de la educación, la forma y los métodos de enseñanza y aprendizaje, estimulando el control en el proceso educativo, características de todas las materias y de todas las etapas de formación. Entonces, fíjense, todo lo que ustedes dijeron, aquí lo complementamos un poquito más, simplemente diciéndole por qué la didáctica ahora se está considerando una ciencia. ¿Eh? Entonces, la didáctica, ¿por qué? Porque la didáctica estudia leyes, ¿eh? Y aspectos específicos de la educación y la formación en educación, ya sea general, vocacional, secundaria especial, educación superior o universitaria, como dicen en algunos casos, otros sistemas educativos. Entonces, el objeto de la didáctica es el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje. ¿Cómo se aprende? ¿No? ¿Cómo se genera conocimiento? ¿Lo ven? ¿Cómo generar conocimiento? Que no es lo mismo que enseñar conocimiento. Entonces, la asignatura es una autopsia de las leyes del proceso de aprendizaje. El estudio del sistema de relaciones alumno, material del alumno, profesor-alumno, alumno y otros alumnos, porque también hay una relación de otros alumnos. Y nos decía, creo que era eh, Erika, ¿no? Era Erika que me lo decía, Erika, sí, tú creo que eras tú la que me lo decía. Eh, Cuando yo le preguntaba a Erika Liliana, me decía, no, cuando tengo estudiantes que son superdotados, los utilizo como monitores. Y eso es una buena técnica, una buena didáctica, porque ¿qué está promoviendo? El, el monitor se convierte también en facilitador, pero también el monitor está aprendiendo y generando más constructos teóricos, ¿lo ven? Entonces, eh, desde este punto de vista, desde este punto de vista, y para ampliar más la didáctica, ¿qué es didáctica entonces? Un criterio de acercamiento. La definición de didáctica consiste en considerar las que han ofrecido diversos autores. Entonces, aquí nosotros podemos ampliar un tema de discusión. Entonces, didáctica es arte, didáctica es teoría, didáctica es ciencia, didáctica es método, didáctica es técnica, didáctica es tecnología. ¿Sí lo ven, hija mía? ¿Ve? ¿Cómo estamos todos asociados a esto? Entonces, por supuesto, aquí hay algo importante. Adivina qué lo voy a meter ahí, Erika Liliana, Yasmín. Entonces, lo que es el aprendizaje significativo. ¿Sí lo Sí, ven? Entonces, ¿qué es el aprendizaje significativo?
¿no? ¿Cómo lograr yo que el aprendizaje sea significativo? Que el conocimiento sea algo que signifique para el estudiante. ¿De qué sí nos sirve a nosotros? Si no, fíjense un caso que yo siempre pongo. Cuando fuimos a la prepa o a la secundaria, no sé cuándo fuimos, nos enseñaron física. ¿Será que todos pasamos por física? ¿Tú viste física, Erika Liliana? ¿Tú viste física, Sí, Ixel? maestro. Todos vimos física. A ver, ahora, todos vimos la ley de Ohm en algunos momentos, si es que nos acordamos, apuesto que ni nos acordamos. Pero si conocimos y vimos la ley de Ohm, yo le pregunto, ¿ustedes son capaces de cambiar un interruptor en su casa? ¿Son capaces de cambiar ¿cómo se llama? Un interruptor, un encendedor, un, no sabemos, ¿verdad? Y ese simplemente no es más que la aplicación de la ley de Ohm, ¿verdad? Encendido y apagado, ¿no? Que si toco un cable, un solo cable, un solo pelo del cable no me da corriente, a menos que toque los dos y haga el circuito. ¿Sí me siguen? Entonces, a veces vamos a cambiar un, un, un interruptor y nos electrocutamos nosotros mismos. Quiere decir que no tuvimos un aprendizaje significativo. Vimos la ley de Ohm, pero no supimos para qué usarla. ¿Sí lo ven? Entonces el aprendizaje significativo tiene que ser con eso. Para que el alumno tenga un aprendizaje significativo es importante definir el carácter de los elementos que influyen en las actitudes del alumno, como son las estrategias. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes? ¿Ven? El contexto ambiental, el tipo de motivación, el currículo, el papel del docente. Todo eso nosotros tenemos que estar en cuenta, hijos míos, hijas mías. ¿Ves? ¿Por qué? Porque para allá que vamos. Entonces, por último, ya menos, no menos importante, ¿cuáles son las implicaciones de la didáctica en la enseñanza? ¿Ves? Y para eso me guío por Santiago Egma, ¿no? Entonces, ¿qué dice Santiago? Bueno, señores, miren, la didáctica tiene unas implicaciones. Mira, ahí hay un error horrible. Voy a, dice implicaciones con, ahí se fue el dedo, con N, me disculpan, pero es con N. Implicaciones didácticas, no le voy a echar la culpa a nadie, ni a la secretaria, es culpa mía. Entonces, rol del docente. La didáctica, entonces, según Santiago Enma, tiene unas implicaciones. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es la selección de la estrategia? ¿Y cuáles son los conocimientos conceptuales que debemos aplicar? Entonces, ya hacia ese final, dentro de las implicaciones didácticas hay que ver el rol del docente. Entonces, ¿cuál es la postura que toma el docente respecto al conocimiento? ¿Eh? Eh, la selección de las estrategias. El docente tiene que estar claro a partir de que, a partir de conocer a su alumnado, en seleccionar las estrategias adecuadas. Por eso los exámenes diagnósticos al principio son interesantes. A veces llegamos los maestros de una vez con la situación didáctica y ya con la planeación de cómo vamos a llevar a cabo Este número celular para que le las materias. Entonces, es necesario tomar eso. Y también los conocimientos conceptuales. Y bueno, como estamos terminando, hija mía, entonces es importante que tomemos en consideración que uno de los primeros ámbitos de atención, a pesar de que no sea el último, en un análisis sobre es la desigualdad educativa. Tienen que tomar en cuenta eso para el estudio crítico. Deben ser aquellas que están presentando la educación impartida en un contexto geográfico. Tienen que tomar en cuenta la desigualdad. Tienen que tomar en cuenta los aspectos, los contextos geográficos. Si los estudiantes de una zona geográfica reciben la misma calidad educativa. No es lo mismo un niño que está aprendiendo allá en Islahuaca, en un pueblo de Islahuaca, por decir algo, que un niño que está aprendiendo aquí en Toluca, en el centro, ¿no? En la ciudad o en Ciudad de México. Porque no sabemos cuánto tiempo ese niño que viene a la escuela multigrado, para llegar a la escuela, si viene comido, si ha comido, si llega a la escuela después de haber caminado 3, 4 kilómetros y atravesado 2, 3 ríos y bajado una montaña. ¿Están viendo? Todo esto influye, el contexto geográfico también, dentro de los aspectos didácticos. No sé si están de acuerdo con ello. Y también, bueno, existen una serie de críticas que tienen que ver, bueno, con los maestros. Hay maestros que tienen la vocación y otros que no la tienen, simplemente están por los aspectos salariales. Ojo con eso. Entonces, por eso siempre yo hablo de que, ¿qué es lo que se busca? Que nosotros, los docentes,
practiquemos una vida, una forma de vida, de llevar a cabo la vida educativa. Nosotros la educación tenemos que vivirla. ¿Ve? Tenemos que insertarnos en eso. Y sobre todo en nuestro sistema educativo mexicano. ¿Mm? Porque nuestro sistema educativo mexicano, según Blanco Bosco, tiene una característica y unos problemas que lo hacen único, ¿no? No es lo mismo nuestro contexto aquí que el contexto en los Estados Unidos, que está ahí mismo al lado, ni el contexto que está de Guatemala, que lo tenemos ahí también al lado, ¿ven? ¿Sí lo ven? Entonces, hay que tener muy en cuenta todos los aspectos que están alrededor de la historia, alrededor de la estructura, cómo se ha creado la educación, ¿ven? Todas esas pequeñas cosas tienen que ver con el proceso didáctico, hijas mías. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas con las que se apoya la didáctica? Bueno, las herramientas son aquellos medios didácticos con los que cuenta el facilitador y pueden ser aplicados durante el desarrollo de una clase para lograr impartir con éxito el conocimiento y generar la información que queremos que el estudiante lleve. Que el mensaje llegue, ¿sí me sigue? El mensaje llegue. Y por eso el contexto es importante. El docente tiene que tomar en cuenta el contexto, las condiciones del lugar de la clase. El lugar y el mobiliario deben estar acorde a la cantidad de personas y metodología. Además debe tener una buena ventilación, una buena iluminación. ¿Ve? Un estudiante en oscuridad se le hace difícil. ¿Por qué? Porque la vista se cansa. Todo eso tiene que estar tomándose en consideración, ¿no? Esas herramientas. Los recursos metodológicos. ¿Eh? Cómo conocer las técnicas de facilitación, cómo las puedo usar yo. ¿Ve? Todas esas actividades que me pueden a mí ayudar al proceso de conseguir los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Motivar a la clase para que aprenda. ¿Ve? Motivar al estudiante para que mantenga la atención. Por eso, ahorita se habla también de los sentimientos. Los sentimientos también se involucran dentro del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ve? Hay veces, hay que, ¿cómo se dice la pregunta? Motivar, la motivación, que el amor al estudio. No solamente el estudio, es el amor al conocimiento. Entonces, hay recursos metodológicos, por ejemplo, receptivo, participativo, y eso depende del grado en que los estudiantes participen. Entonces, ¿cómo voy a usar yo esos recursos? Es bueno que lo lean. Entonces, también el material didáctico, que son los instrumentos que me sirven a mí para facilitar el aprendizaje. Yo tengo que seleccionar un buen material didáctico, ya sea visual, auditivo, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los canales que voy a llevar para la comunicación? ¿No? Esos materiales didácticos, ¿cómo pueden ser? Visuales, auditivos, audiovisuales. Fíjense que yo tuve hace poco un taller que me invitaron en movilidad, no le viene el caso, pero le doy mi experiencia, a dictar una clase de procesamiento de datos cualitativo a los estudiantes de San Luis Potosí. Y tenía 60 estudiantes de diversas escuelas normales de San Luis Potosí que se inscribieron conmigo. Fíjense el reto tratar yo desde aquí, desde Toluca, desde Metepec, donde vivo, enfrentarme con 4 escuelas normales de San Luis Potosí y mis estudiantes. Entonces, ¿cómo escoger yo ese material didáctico, visuales, auditivos? Es un reto que me llevó. Inclusive, terminé grabando mis clases y subiéndolas a mi canal de YouTube, porque habían unos que se conectaban a tiempo, otros no, y muchos terminaron estudiando las técnicas de procesamiento de datos, viendo los videos, en vez de seguir mis clases, terminaron viendo mis videos en YouTube, en mi canal de YouTube, para poder realizar y el aprendizaje. O sea, el conocimiento se dio a partir de lo tecnológico. Entonces, hubo unos que aprendieron viendo las clases presenciales conmigo y otros aprendieron simplemente viendo mis videos en mi canal de YouTube. Bueno, ahí está la bibliografía. Se las comparto. Allí tienen a Solórzano y Elena, que fue con quien me basé, que se llama Nuevas Tendencias de la Didáctica en la Educación Superior, ecuatoriana en este caso. También me guié con Medina Gual Luis, con su libro del 2018, donde dice cuáles son las nuevas tendencias en educación. Él es de la universidad, ya se los entregué su libro, ¿verdad? De la Universidad Iberoamericana. Y, por supuesto, también tomé información de la revista universitaria que ahí está abierta, que se llama universidadabierta.edu.mx, con un artículo científico de Santiago Sala Ferrari. Desde esta bibliografía fue que yo preparé
para ustedes con mucho cariño esta clase, que espero que haya sido de mucho provecho. Bueno, amigos, esta fue la presentación de la clase de hoy. Espero que haya sido y que les sea de mucho provecho en este tema tan interesante cuando se estudia la pedagogía y en este caso la didáctica como ciencia. Bye, nos despedimos. Mi canal, La Diáspora. Suscríbete.